Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto su fama se extendió por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, estamos en el domingo cuarto del tiempo ordinario. Ya estamos adentrándonos en el Evangelio de San Marcos. Y Marcos nos está presentando a Jesús de alguna manera, como lo hemos visto ahora. Recientemente, litúrgicamente hablando, hemos celebrado la Navidad, aunque socialmente se siente ya muy lejos, ¿no? Pero menciono la Navidad, hermanos, porque la celebración cristiana y católica es la fe en Jesucristo encarnado. Dios bajó a esta tierra y bajó con un propósito. Bajó por su creación, su obra magna, que es el ser humano. Y ustedes saben, como dice la Escritura y se escucha en la predicación, que Dios creó al hombre como lo sabemos desde la doctrina, cuando se nos enseña la primera comunión. Dios creó al hombre para amarlo, para obedecerlo, para glorificarlo. Pero el sentido más profundo es que Dios creó al ser humano para tener en quien depositar su amor. Pero ustedes saben también la enseñanza de la Iglesia, que desde que el hombre pecó, entonces el pecado reina en el mundo. Eso lo declara San Pablo. Carta a Romanos capítulo 5 versículo 12. Pues por el demonio entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte reinó, dice San Pablo. Y lastimosamente eso hizo que el ser humano pues perdiera la imagen de Dios. Y no solo la imagen de Dios, sino que casi que se convirtiera en demonio, poseído por el pecado y por el demonio. Y cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, baja a esta tierra, se topa con el ser humano, un ser humano devastado, arruinado, la obra que tanto amó Dios. Se encuentra con el ser humano así, poseído por el demonio. Y es Él el que baja a liberarlo. Dios baja a este mundo para liberar al hombre, como observamos en el Evangelio de hoy. Es Él el que está anunciando la primera lectura, como leemos este domingo. El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes entre sus hermanos un profeta como yo. A Él escucharán. Eso es lo que ustedes pidieron. Fíjense que hay que preguntarnos por qué el ser humano, o más bien, por qué Dios se quiso encarnar. Si seguimos la primera lectura, encontramos que los israelitas, cuando Dios se mostró en el Sinaí, le tuvieron miedo a Dios. Oiga cómo dijeron: no queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, que no queremos morir. El ser humano se asustó. Por eso es que está mal que a veces nosotros creamos
en una predicación a veces así espectacular del poder de Dios, porque a la hora de la realidad, ciertamente Dios tiene poder, pero Él se quiso manifestar como hombre, sin poder. Eso lo dice San Pablo, se despojó de su rango. ¿Para qué? Para que el ser humano pudiera amarlo. El ser humano no le tuviera miedo a Dios. Y de esa manera dejarse liberar, dejarse amar por Dios y al mismo tiempo nosotros poder amarlo a Él. Esa es la razón de por qué Dios se encarnó. Entonces así también pudo, por decirlo de esa manera, Dios tiene autoridad para liberarnos, bajó para esto. Entonces, hermanos, esta autoridad le viene porque Él es Dios. Él es el que bajó a liberarnos. Junto a este tema, encontramos hoy unas palabras que quisiera hablar también con ustedes. Cuando el Señor mandó al demonio que saliera de aquel hombre, entonces la gente se asombró y dijo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Fíjense que hablando de la doctrina, cuando la iglesia enseña y dice la expresión vamos a doctrinar, entonces hay manos que se levantan y dicen, pues, ¿por qué? ¿Por qué tienen que adoctrinar? Y entonces yo pregunto, ¿y por qué objeta la gente a la hora de que la iglesia adoctrina? ¿Acaso no la sociedad en la que estamos viviendo, una sociedad que devora al ser humano, acaso no es adoctrinamiento lo que lanza? Hoy con los poderosos medios de comunicación, la sociedad adoctrina en el campo de la moral, en el campo de la ética, en el campo de la familia, en el campo de la enseñanza. ¿Acaso eso no es adoctrinamiento? Por ejemplo, en el campo moral sexual. ¿Acaso no quieren imponer una cantidad de cosas ahí? ¿No nos están imponiendo tantas realidades ahí que son no naturales? ¿Por qué a eso no le ponemos objeción de por qué nos tienen que adoctrinar? ¿Por qué ahí no? Porque prácticamente todos adoctrinan. Todos tienen derecho a manifestar sus enseñanzas y colaborar con este mundo. Pero cuando se trata de cosas buenas, ahí sí la mayoría pone objeción porque la iglesia adoctrina. Pero prácticamente desde la antigüedad, los antiguos maestros, los filósofos han enseñado. También los maestros actuales, los filósofos modernos, los científicos, los maestros de aula, ¿acaso no es eso que enseñan? Enseñan matemática, enseñan gramática, enseñan aritmética. Eso también es enseñanza, eso es doctrina. Cuando la iglesia enseña, la iglesia quiere liberarnos del dominio del pecado y del dominio del demonio. La iglesia doctrina porque la iglesia quiere también llevar la verdad a la humanidad, el diseño del ser humano, para que el ser humano sea libre. Como ustedes ven, este hombre estaba esclavo por el demonio y también la sociedad de ahora está esclavizando al ser humano. Démonos cuenta, hagamos un análisis fenoménico, sociológico. Uno se va a dar cuenta, por ejemplo, en la juventud. La juventud toma, bebe, ve lo que la pantalla le dice. Cuando la pantalla dice hay que vacacionar, la gente vacaciona. Todos los jóvenes están siendo criados como en serie, esclavos de la moda, esclavos de muchas cosas. Las jóvenes pues tienen el mismo número de novios, el mismo número de abortos, el mismo número de, tantas cosas. Y eso esclaviza. Cambió la iglesia, en nombre de Jesús, con la autoridad que Jesús le ha dado, también adoctrina para la liberación del ser humano. Entonces, hermanos, no pongamos objeción cuando la iglesia va a adoctrinar, porque enseñanza, el adoctrinamiento es enseñanza y enseñanza buena. Que no pongamos nosotros objeción
porque al mismo tiempo, así como Jesús bajó a esta tierra para liberarnos del dominio del pecado y el demonio y de la muerte, también la iglesia con su enseñanza y con su autoridad quiere liberarnos del pecado, de la muerte y del demonio. Dejémonos pues amar, dejémonos liberar, dejémonos enseñar por la iglesia, dejémonos enseñar por Cristo. Entonces vamos a ser, como dice San Pablo en el libro de Gálatas, para ser libres nos liberó Cristo, no para ser esclavos. Entonces hagamos caso, como dice el Salmo de hoy, no endurezcamos nuestro corazón. Amén.